El día de hoy hablaremos de los trastornos del neurodesarrollo infantil que están relacionados con el área de la neuropsicología y la neurolingüística. La característica esencial de estos trastornos es que corresponden a alteraciones o dificultades cognitivas o conductuales que se inician en la primera infancia y hasta la adolescencia, es decir, entre el nacimiento y los 12 años, y que tiene un impacto hasta la vida adulta. En síntesis, los trastornos del neurodesarrollo aparecen en la primera infancia de 0 a 5 años hasta los 12 años. Estos trastornos se extienden hasta la vida adulta y su impacto vital dependerá del grado de presencia de la sintomatología o características de las dificultades que presenta la niña o el niño. Otro elemento característico de los trastornos del neurodesarrollo es que se pueden presentar en comorbilidad, es decir, se pueden presentar en conjuntos o asociados entre ellos, pero también se pueden presentar en forma independiente. Esta es una de las características también presentes en los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo corresponden a los trastornos de déficit atencional con hiperquinesia, la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje, el trastorno de espectro autista y los trastornos de aprendizaje de las matemáticas, que no veremos en esta asignatura, y los trastornos específicos de aprendizaje de la lectura, que ya fue visto en una clase anterior, e incluye algunos trastornos motores que son específicos, que están relacionados evidentemente a los tics o al trastorno de Gilles de la Tourette. En todos los trastornos que veremos consideraremos: 1. La prevalencia, que corresponde a la cantidad de sujetos que presentan esta dificultad dentro de una población determinada. La distribución por sexo, esto quiere decir, ¿no es cierto?, la cantidad de sujetos de sexo femenino versus la cantidad de sexo masculino que presentan esta dificultad. Los criterios diagnósticos que se utilizan para determinar esta dificultad, las características neuropsicológicas, es decir, el impacto que presentan estos trastornos en las funciones neurocognitivas. Finalmente, los estudios neurobiológicos, de neuroimagen y algunos otros elementos que pudieran ser importantes, como algunas evaluaciones electroencefalográficas o de potenciales evocados. Daremos inicio al estudio de estos trastornos con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un trastorno que incluye limitaciones en el funcionamiento intelectual y adaptativo. Esta doble característica implica, por una parte, las capacidades del individuo y, por otra, la posibilidad de adaptarse a los requerimientos del medio ambiente. Este cambio fue muy importante, pues amplió la mirada sobre las posibilidades del funcionamiento de un sujeto. Esto quiere decir que podría tener a dos individuos con capacidades intelectuales similares, pero con posibilidades adaptativas absolutamente diferentes. Esto abrió la puerta a la noción de la inclusión, pues en la medida que los sujetos tuvieran más posibilidad de interactuar en un medio real, tendrían más posibilidad de generar conductas adaptativas. Por eso se consideran, por una parte, el razonamiento, es decir, la capacidad del sujeto, y sus posibilidades adaptativas. En esta última, el CI total o capacidad intelectual total será solo un indicador. Aquí ustedes pueden ver algunas de las características de los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual, en la que se pueden clasificar
ya sea leve, moderada, grave y profunda, siendo los polos la discapacidad intelectual leve con una mayor capacidad intelectual y adaptativa, mientras que en la discapacidad intelectual profunda se observa una menor capacidad intelectual y muchas dependencias. Muchas veces incluye dificultades motoras severas. Con respecto a la prevalencia, se señala que afecta entre el 1 al 3% de la población. Esto quiere decir que en un grupo al azar de 100 sujetos, al menos entre 1 y 3 presentarán discapacidad intelectual. Sin embargo, se señala que las formas más graves corresponden solo al 0,5%. El radio de proporción por sexo es cercano a 1, lo que implica que existe cierto grado de proporcionalidad en la distribución por sexo, es decir, casi el mismo número de mujeres y hombres presenta esta dificultad. En cuanto al impacto, no existen estudios de seguimiento estructurados. Sin embargo, las capacidades adaptativas serán los indicadores más claros con respecto al impacto que tendrá esta dificultad en el futuro desarrollo y funcionamiento del sujeto. En cuanto a la comorbilidad, generalmente se encuentra asociada a la discapacidad intelectual al trastorno por déficit atencional con hiperquinesia, al trastorno de espectro autista, como veremos más adelante, y a los trastornos depresivos. Esto no quiere decir que un trastorno depresivo tenga una discapacidad intelectual, sino que frecuentemente la discapacidad intelectual se puede acompañar de un trastorno depresivo, básicamente porque los niños se ven expuestos a situaciones de rendimiento en la cual no tienen todas las respuestas como para poder enfrentar en las distintas actividades a las cuales se les propone. Y por lo tanto, obviamente, el apoyo que requieren va a depender de acuerdo a cómo funcionen su capacidad de adaptación. En cuanto al funcionamiento neuropsicológico, podemos describir muchísimas dificultades, dentro de las cuales vamos a señalar algunas que aparecen descritas aquí, señaladas aquí, como que, por ejemplo, los niños con discapacidad intelectual generalmente presentan dificultades en la atención tanto selectiva, dividida como sostenida, presentan dificultades en los distintos tipos de memoria, ¿ya? Y se señala que incluso va disminuyendo la posibilidad de generar esta memoria con la edad. Además presentan dificultades a nivel visual perceptivo que se ve básicamente a través de la copia de figura y obviamente en aquellos casos que tienen mayoritariamente asociado el déficit atencional presentan dificultades en las funciones ejecutivas asociadas a la planificación, resolución de problemas, fluidez verbal, ¿no es cierto? Y a problemas de flexibilidad cognitiva y memoria de trabajo. ¿Ya? Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en términos de la lectura y las matemáticas. Generalmente su funcionamiento va a depender de cómo esté estructurado su manejo a nivel de la lectura, el impacto que tengan a nivel de otras funciones, que de tal forma que tengan un mayor desarrollo en estas áreas. En relación al lenguaje, se puede señalar que se puede presentar un retraso o un trastorno del lenguaje, que en este caso se denominará trastorno del lenguaje asociado, cuyas dificultades se encuentran en la comprensión y en la producción, es decir, involucran tanto el vocabulario, en la comprensión y la producción de oraciones, es decir, las oraciones, ¿no es cierto? Y en el discurso, es decir, en cómo organiza la información verbal y las oraciones entre ellas. Estas dificultades van a ir en directa relación a cada caso y no dependerán siempre de la capacidad intelectual. Esto es especialmente notorio en casos de discapacidad leve,
y moderada. Sin embargo, en la discapacidad intelectual grave y profunda, generalmente el lenguaje se encuentra alterado en los distintos componentes de él. Algunos casos pueden presentar problemáticas fonológicas y de habla. El impacto de estas dificultades afectará obviamente el proceso lector dependiendo del grado de afectación que tengan. Con respecto a los estudios, se ha descubierto que algunas alteraciones genéticas pueden provocar una discapacidad intelectual. Así, por ejemplo, el síndrome de Down, que es frecuentemente asociado a la discapacidad intelectual, o el síndrome de X frágil. Se ha descubierto también defectos en la formación de redes neuronianas y de plasticidad cerebral, así como problemáticas en la migración cerebral que podrían dar cuenta de todas las problemáticas que involucran la estructuración interna a nivel cerebral. En términos de neuroimagen, generalmente se observa una hipoplasia del vermis y el cuerpo calloso. Eso daría cuenta probablemente de una menor cantidad de conexiones entre las distintas áreas y regiones cerebrales y del cerebelo, lo que implica, obviamente, dificultades en la conectividad y especialmente problemáticas en la sustancia blanca. Esta característica también la vamos a observar en algunos otros trastornos del neurodesarrollo. Ahora ingresaremos al mundo del trastorno por déficit atencional e hiperquinesia, TDAH, o Attention Deficit Hyperactivity Disorders, ADHD, por su sigla en inglés, antiguamente reconocido como trastorno hiperkinético o déficit atencional. Recuerda cuando vimos atención y señalamos que este proceso cognitivo puede verse afectado por múltiples factores. Bueno, aquí vamos a ver esencialmente un trastorno cuyo eje central básicamente se encuentra afectado en el área atencional. La prevalencia del trastorno de déficit atencional con hiperquinesia oscila de acuerdo a las diferentes investigaciones entre un 2,5 a un 5% de la población. La proporción por género va de 2 a 6 hombres por cada mujer con este diagnóstico. Y el impacto, según diversos estudios de seguimiento, se señala que se encuentra entre un 30 a un 70% de los individuos mantiene los síntomas durante la adultez. Además, en muchos de estos estudios se han señalado que se asocian otras problemáticas psicosociales como por ejemplo la estabilidad laboral o la estabilidad emocional. Dentro de los criterios de diagnóstico se asumen dos categorías. La categoría inatención, en la cual debe reunir 6 síntomas de los 9 descritos, y en la categoría hiperactividad e impulsividad debe reunir 3 síntomas de los 9 descritos. Es decir, ¿no es cierto? Debería sumar 6 en inatención y 3 en hiperactividad e impulsividad. Además, se indica que debe manifestarse antes de los 12 años, en más de un ambiente y debe interferir en todos ellos. Esto es sumamente importante porque antiguamente se señalaba de que los niños solamente presentaban, ¿no es cierto?, presentan esta conducta a nivel escolar. Por eso es que se amplía esta visión de que este trastorno, en realidad, para ser diagnosticado, requiere que impacte todos los ambientes sociales en los cuales se desenvuelve el sujeto. En cuanto a la comorbilidad, es común que se presente asociado con trastornos negativistas desafiantes, disocial, ansiedad, trastornos del estado de ánimo, y eso básicamente porque el hecho de no poder responder a las necesidades o a las demandas del ambiente provoca en el sujeto reacciones que no siempre son las más adecuadas. Frecuentemente también se asocia al trastorno de aprendizaje
y a los trastornos del lenguaje. Y obviamente van a complejizar un poco más el caso dependiendo de cuántas áreas estén afectadas o cuántos procesos estén afectados. Se han descrito alteraciones en las funciones ejecutivas, básicamente inatención, inhibición y memoria de trabajo, además, ¿no es cierto?, de deficiencias en la percepción temporal, que es algo de lo más característico porque son muy impulsivos, ¿no es cierto? Les cuesta realizar algunos procesos de memoria, aunque son niños que intelectualmente pueden impresionar como con un muy buen rendimiento. Tienen dificultades porque, ¿no es cierto?, tienen dificultades, tienen problemas para controlarse, tienen problemas para prestar atención. Y eso obviamente crea e impacta sobre la memoria. En cuanto a los elementos neurobiológicos, se puede señalar las alteraciones en la corteza prefrontal y en los ganglios basales, que tienen que ver con la inhibición y memoria de trabajos, a su vez con la función neuropsicológica relativa a las funciones ejecutivas. De igual manera, se describe una disminución del funcionamiento del cerebelo en el procesamiento temporal, lo cual dificulta el seguimiento de actividades organizadas temporalmente. Además, se señalan alteraciones genéticas relacionadas con los genes encargados de la recepción de dopamina y serotonina. También se han descrito factores neuroquímicos vinculados con la acción de los neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, que hiperactivan o hipoactivan algunas áreas subcorticales que están vinculadas al control basal de la atención o arousal. Finalmente, se describen como factores de riesgo la prematurez y el alcohol, entre otros factores de riesgo. En cuanto a los hallazgos a partir de la neuroimagen, se detecta un menor volumen en general en la sustancia gris y blanca, tal como lo señalábamos recién, ¿no es cierto? Especialmente en la corteza prefrontal, ínsula y amígdala. Todos estos están involucrados en el control ejecutivo y en el funcionamiento del sistema límbico, como lo vimos anteriormente. También se señala una conectividad anormal en los circuitos asociados a las funciones ejecutivas. Por eso se indica que esta dificultad podría ser descrita como una disfunción ejecutiva. Bien, hasta aquí llegamos con esta parte de la clase.